Para los que no lo conocen, ya estuvo con nosotros antes, el doctor Alfaro es en este momento el director del programa de posgrado en español del Seminario Teológico de Dallas. Él también es docente en CETECA, en Centroamérica, y es PhD en teología, así que realmente, y ha sido y es pastor también, así que tiene la experiencia de la academia como la experiencia de la práctica pastoral. Y el tema de hoy llama a eso, llama a una temática que requiere de los dos puntos de vista, porque a veces en el aula y en la práctica hay una separación muy fuerte entre la concepción de la iglesia y la congregación. Así que sin más introducción, por favor, doctor Alfaro, le cedo la palabra para que pueda saludar e introducir el tema con esta pregunta. ¿Cuál es el concepto bíblico de iglesia? ¿Qué es la iglesia en la Biblia? Por favor. Muchas gracias, hermano Jonathan. Qué gusto de verdad estar contigo y con tu audiencia en esta mañana de domingo, en un ambiente que no es el ambiente, digamos, oficial de iglesia, de celebración, de culto, pero en uno un poquito más relajado, en donde podemos quizás tomar una taza de café mientras hablamos. Así es que para mí es un gusto de verdad poder compartir con ustedes un tema importantísimo, el tema de eclesiología, la doctrina de la iglesia, y un tema frecuentemente descuidado también entre nosotros, los hispanos, que en momentos como estos se nota el hecho de que necesitamos profundizar más en lo que la Escritura nos enseña sobre la naturaleza de la iglesia. Cuando le preguntamos al texto bíblico qué es la iglesia, debemos tener cuidado de no buscar en el texto bíblico definiciones tal como lo hacemos con otras realidades afuera de la Escritura. Es decir, ¿qué es la iglesia, por ejemplo? La pregunta busca una definición de un objeto, de una realidad tangible, de una realidad que puedo observar completamente. Y como muchas cosas en el mundo, ¿no es cierto? Cuando preguntamos sobre instituciones, sobre objetos, buscamos definiciones con base en lo que miramos, en lo que observamos, en lo que podemos estudiar directamente. Con la iglesia, aun cuando existe una dimensión que es objetiva, obviamente, la iglesia está formada de individuos, obviamente, y son observables. Sin embargo, existe una realidad profunda, profundísima, misteriosa de la iglesia que no puede ser observada. Y precisamente por eso nuestra manera de entenderla debe ser cuidadosa y apegada a lo que Dios dice sobre esta realidad. Fracasamos, tenemos un mal entendimiento de la iglesia si queremos simplemente describirla como una institución, por ejemplo. La iglesia es una institución, sí, pero ¿qué clase de institución? La realidad es que cuando estudias el texto bíblico, nunca la escritura te define la iglesia de manera directa, de manera científica, diríamos nosotros, como cuando, por ejemplo, se nos ofrece un sumario de una clase y se nos presenta la definición de la materia con lo más preciso que se pueda, lo más científico que se pueda. La escritura no hace eso con la iglesia. En su lugar, lo que hace es presentarnos una serie de imágenes, una serie de metáforas, de comparaciones sacadas del mundo en el que la escritura se escribe para describir ciertas características de la iglesia, ciertas realidades de la iglesia. Así, por ejemplo, se habla de la iglesia como una vid, pámpanos que están conectados a la vid. Se habla de la iglesia como un templo, por ejemplo, un edificio que se está construyendo por la gracia de Dios y por la obra de Dios. Se habla también del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un ente, un organismo
Y por supuesto, cada vez que tratamos de entender la iglesia, debemos ir a los pasajes donde aparecen estas imágenes y tratar de hacerle lo más justo posible, la justicia mayor a esos pasajes, teniendo mucho cuidado de no sacar. Este ejercicio teológico es difícil, es profundo y por eso hay muchos errores y muy fácilmente se distorsiona la doctrina de la iglesia. Déjame darte un ejemplo concreto. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Varias veces los discípulos, el apóstol Pablo, por ejemplo, lo llama el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, Primera de Corintios 12, habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Qué significa entonces que la iglesia sea cuerpo de Cristo? Necesitamos ir a los pasajes en donde el escritor inspirado nos dice cómo está ocupando esa imagen para entender lo que él quiere decir sobre la iglesia y no simplemente sacar la palabra, la frase y entenderla como nosotros queremos entenderla. Si lo hacemos así, es fácil, por ejemplo, pensar, como algunas teologías lo han hecho, que la iglesia es una especie de segunda encarnación de Jesús, en donde la cabeza de Jesús está, que es Jesús, está en el cielo y nosotros somos la encarnación de Jesús aquí en la tierra, lo visible de Jesús, de manera lo más, digamos, literal o cercana posible. ¿Cómo juzgo si esa interpretación es correcta o no? Es fácil caer en los romanticismos y decir, sí, somos el cuerpo de Cristo y tenemos que hacer exactamente lo que Cristo hizo cuando Él en su cuerpo estaba hace 2000 años. Y al hacerlo, podemos estar violando o yendo más allá de lo que el texto bíblico nos enseña sobre qué significa que la iglesia es cuerpo de Cristo. En los contextos donde Pablo ocupa esa palabra, Efesios, Corintios y las otras partes, es evidente que lo que Pablo está diciendo es que la iglesia es una unidad que está unida de manera íntima con Jesús y que todos pertenecen a esa misma unidad. Siempre esta unidad realizada por el Espíritu de Cristo. Sacar de ahí, de ese contexto, otras verdades sobre lo que significa iglesia es una violación, diría yo, de lo que el texto bíblico nos quiere dar. Entonces, el interpretar la escritura otra vez en relación con la iglesia no es cosa fácil. Lo que he dicho hasta ahorita es que existen varias figuras de la iglesia en el Nuevo y en el Antiguo Testamento que nos hablan del pueblo de Dios para describir realidades que van más allá de lo que es observable. Pero que debemos al mismo tiempo, lo segundo que decía es que debemos tener cuidado y debemos interpretar los pasajes de acuerdo a lo que nos dicen, teniendo cuidado de no extrapolar de esos pasajes verdades que el pasaje no autoriza. La iglesia en ese sentido es una realidad objetiva, por un lado, y por el otro lado, una realidad espiritual que va más allá de lo tangible y, en cierto sentido, explicable en palabras humanas. Hay mucho más que decir, por supuesto. Ahorita apenas comenzamos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, precisamente, hay un escritor especialista en eclesiología que ha dicho que existen alrededor de 99 imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Imagínate que tuviéramos que explicar cada una de ellas en nuestro programa hoy. Correcto. No se puede. Necesitamos meternos al texto bíblico, cada uno de nosotros, e ir poco a poco. Quizás es una exageración, pero supongamos que no hay 99, supongamos que hay 70 imágenes de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo considera Dios a la iglesia? Nos llevaría bastante tiempo. Por eso, precisamente, creo yo, es importante recobrar lo que algunos consideramos las imágenes más sobresalientes y más importantes de la iglesia.
las que ya he mencionado, ya he empezado a mencionar. El cuerpo de Cristo es una de esas imágenes centrales para describir a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Está unida a Cristo íntima y espiritualmente. Una segunda imagen importantísima para describir lo que es la iglesia es la iglesia como templo de Dios, como templo de Cristo. Algo que el apóstol Pablo, por lo menos en mi opinión, dedica por lo menos una epístola completa para hablar. Y hay otros lugares en donde el apóstol Pablo habla de la temática de la iglesia como templo de Dios. Efesios, por ejemplo, que en este tiempo estoy cubriendo con la iglesia que el Señor me da el privilegio de ayudar en estos momentitos. Estoy cubriendo la carta a los Efesios y en mi opinión la carta a los Efesios es un manifiesto de lo que Pablo entiende como la iglesia de Cristo, como un templo principalmente, aun cuando hay y está la imagen del cuerpo de Cristo también presente ahí. Entonces, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios y la familia de Dios es otra de las imágenes fuertes. Esta tercera imagen de lo que es la iglesia es importantísima, creo yo, porque aquí llegamos a un punto en el que nuestro lenguaje otra vez se mira tensado de manera increíble. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que cuando hablamos de la iglesia como templo de Dios, es claramente, no necesito decir mucho para entender que estoy ocupando una metáfora, un símbolo, una comparación. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Que la iglesia sea un cuerpo, el cuerpo de Cristo es una imagen, es algo que comunica cierta verdad que le sucede al cuerpo, por ejemplo, el cuerpo humano. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Significa que estamos unidos por un mismo espíritu, que estamos coordinados, que deberíamos interesarnos por lo que consideramos más importante como por lo que consideramos menos importante. Me debe importar mi cabeza, por supuesto, pero también mi meñique, porque cuando me daño lo más pequeño, me duele, no me duele solo el meñique, me duele el cuerpo, me duele el alma, me duele el espíritu. Si no, pruébelo. Como les digo generalmente a mis alumnos, ¿no? Compruébelo. Péguese un martillazo en el dedo meñique a ver si no le duele. No le va a doler solo el meñique, le va a doler todo el cuerpo. Y en la medida que pasa el tiempo, se dará cuenta que ese dolor va a permanecer mucho tiempo con usted, de tal forma que todo el cuerpo se duele. Eso es lo que Pablo nos enseña, por ejemplo. Pero otra vez, cuando hablamos de templo y hablamos de cuerpo, fácilmente es detectable que estoy ocupando comparaciones, estoy ocupando imágenes para comunicar verdades centrales de lo que significa la iglesia para Dios. Cuando hablamos de la iglesia como familia de Dios, sin embargo, aun cuando hay elementos que son simbólicos, por supuesto, siempre en nuestro lenguaje sobre Dios estamos hablando de una realidad que no tiene parangón, no tiene comparación. Siempre nuestro lenguaje funciona a través de analogías, pero al hablar de la iglesia como la familia de Dios, hemos llegado a un punto en donde la comparación parece irse desapareciendo para que empecemos a hablar de algo que es más que comparación. Somos hijos de Dios no solamente de manera simbólica, somos hijos y Él es nuestro Padre no solamente de manera simbólica. Somos familia de Dios no solamente en un sentido nominal, es decir, simplemente porque se nos da una etiqueta y simplemente porque se nos llama hijo de Dios. No, hay una realidad de parte de Dios en relación con nosotros que está conectada, esa realidad está conectada con todo el misterio de la salvación. Esa terminología que el Nuevo Testamento ocupa de la regeneración, del engendrar de Dios, por ejemplo, a sus hijos, allá en Juan capítulo 1, donde dice que los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, hemos sido engendrados
no por la iniciativa humana, sino por la iniciativa divina, y en el mismo contexto se nos dice que Dios nos ha engendrado porque nos ha dado su espíritu. Entonces, a esto me refiero. Cuando hablamos de la iglesia como familia de Dios, estoy pensando más que en una metáfora, estoy pensando en una realidad en la que yo tengo por padre a Dios y él y yo soy su hijo de manera real, profunda, genuina, en donde él me ha dado algo de sí, tenemos su semilla en nosotros. Esa es una terminología que ocupa el Nuevo Testamento. Tener la semilla de Dios en nosotros significa tener su espíritu. El espíritu de Dios mora en nosotros. Y por eso, Jonathan, quiero darte chance aquí de que me interactuemos y también para un poquito respirar en lo que estoy Adelante. diciendo. Y por eso, una de las razones que yo menciono siempre al enseñar la doctrina de la salvación y la doctrina de que la salvación es permanente, por ejemplo, que no se pierde, por ejemplo, yo particularmente no lo baso en primer lugar en un decreto divino, abstracto, pasado, sino la baso en la realidad de la regeneración, en que cuando vengo al Señor Jesús, la fidelidad de Dios me dice que yo me convierto de manera actual, de manera genuina en uno de sus hijos, no solo porque yo confieso algo, sino porque Él me da algo en respuesta a su fidelidad, me da su espíritu y yo me convierto en un nuevo ser. En un nuevo ser con una nueva naturaleza, una naturaleza implantada de parte de Dios que me convierte en familia de Él otra vez. Y ahí ingresamos a la idea de también una nueva realidad en la relación con Dios, ¿verdad? Ya no de creador a criatura solamente, o de soberano a súbdito, sino de papá a hijo, literalmente de manera espiritual. Es decir, eh, es muy importante eso que decía, porque muchos cristianos creo que necesitan apropiar esta identidad, de que cuando dices que eres hijo de Dios, no estamos hablando metafóricamente, no es solamente un título que se te atribuye, es una relación genuina con Dios, una relación filial. Juan 1:12 dice que eres engendrado de Dios, es decir, Dios mismo en su soberanía y amor y designio absoluto te ha engendrado, es decir, te ha hecho espiritualmente parte de su familia, de su hogar. Y eso nos da una garantía de relación profunda e inalienable con Dios. Claro. Pero, perdón, adelante. Dele, mano. No, dale tú. Yo tengo... Más allá de todo eso, o sea, qué importante, y me quedo con algunas cosas muy importantes que usted dijo, y de ahí le voy a lanzar una preguntita, porque lo primero que me quedo, que es fundamental para los que nos escuchan, y es algo que venimos constantemente recalcando, es que los simplismos, por lo general, nos llevan al error. Es decir, el pretender sobresimplificar un tema nos lleva a cometer errores en virtud del mismo simplismo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la iglesia, no es tan sencillo como lanzar un cliché o una definición, porque la iglesia es una realidad, como decía muy bien el doctor, tanto objetiva como espiritual, es decir, una realidad visible, definible, comprensible, como una realidad trascendental que supera lo que vemos y entendemos, porque estamos hablando de una realidad, de una comunicación con el Dios que es por encima de nuestra realidad. Así es. Eso me lleva a un segundo punto que es importante, y es el tema de que necesitamos una buena hermenéutica de la iglesia. No es agarrar versículos, hacer un collage de versículos y lanzar una definición que a mí me gusta. Necesitamos hermenéutica, es decir, una buena metodología de estudio de entender qué es la iglesia en la Biblia. Claro. Y aquí le lanzo una preguntita, por favor. No estaba en la lista que le envié, pero me parece como paréntesis importante porque usted la mencionó. Y es un tema de debate muy fuerte hoy en día en el común del cristiano. No es un debate en la academia, pero sí en el cristiano de día. Y es la concepción de la iglesia como institución. Mucho evangélico latinoamericano, y creo que también norteamericano, tiene una aversión hacia la idea de institucionalidad de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es espiritual, la iglesia es metafísica,
pero la iglesia no es una institución. Pero hay lugar para ambos. No sé si brevemente podríamos mencionar eso y de ahí entrar tal vez de la mano al tema de la iglesia local, que sí es la segunda pregunta que teníamos. Si es que la iglesia local es un invento moderno o es realmente una idea bíblica o qué es y por qué una iglesia local. Por favor. Y lo que sucede con este asunto siempre son los extremos que ya habíamos mencionado la vez pasada en nuestra charla, bueno, extremos de todo lado, ¿no? Por un lado está lo muy popular hoy en día en el que todo lo institucional debe ser negativo y la religión institucionalizada es algo que debemos desbancar y dejarla para quedarnos únicamente con el individuo, el romántico individuo que se conecta con Dios de manera individualista y sin ningún tipo de relación horizontal o relación organizada. Eso obviamente para la escritura es un abuso, es un extremo. Tanto en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se organiza y en el Nuevo Testamento también se organiza. La organización como tal no es el problema. La organización como tal más bien es una necesidad de esa parte, diría yo, de esa parte de la iglesia que es visible, que es real, en el que tratamos con personas que necesitan cierto orden, no solamente en sus vidas familiares, individuales, sino también en la vida social. Y la iglesia en ese sentido es parte de esa vida social, donde se necesitan tiempos, se necesitan calendarios, se necesitan organizaciones, se necesita planeación, y todo esto es parte de la institucionalización. Por supuesto, siempre está el otro extremo. Hay un librito que me gustaría recomendar y creo que tristemente ya no está en imprenta, pero seguramente si lo buscan lo encontrarán en el internet. Se llama Refinemos la perspectiva de la iglesia, en donde por el autor es Gene Getz, un antiguo profesor del seminario de Dallas y también pastor en el área de Dallas de varias iglesias importantes. Refinemos la perspectiva de la iglesia es un libro interesante porque precisamente trata sobre este fenómeno de la institucionalización de la Jim iglesia. Getz, ¿cómo se escribe el apellido para que los que nos ven puedan? G-E-T, no sé si es S o es Z, pero Perfecto. fácilmente, no sé si lo Sí, le tengo. voy a pedir a Natalia que está moderando los comentarios, si puedes hacernos el favor de colocar el título. Que lo mire por ahí, creo que lo tengo por aquí a la mano, el libro, porque de hecho estoy preparando una clase de eclesiología para el próximo semestre. Y el autor ahí lo que hace es hacernos una especie de diagrama en donde en la manera en que la institucionalización de la iglesia se hace más sólida, a veces corre el riesgo de excluir a muchos en la iglesia. Y por institucionalización aquí lo que el autor tiene en mente es la idea de que la iglesia está siempre solo en manos de algunos profesionales o algunos especialistas, ¿no? El que predica siempre es un pastor especialista, no hay chance para que otro lo haga. El que dirige la alabanza, lo mismo. El que está en cuanto a la educación cristiana, es lo mismo. Es decir, poco a poco se va consolidando de tal forma, se va solidificando de tal forma la iglesia local que hay muy poco espacio para que los otros creyentes también funcionen y lleven a cabo sus dones. Y hay muy poco espacio para que aquellos que tienen dones similares a los que el pastor o el director o el que está dirigiendo la institución esta realiza, puedan también surgir y reproducirse. Es un libro excelente porque el libro habla de la necesidad que tenemos los pastores y aquellos que estamos
en lugares de autoridad, de insistir en la necesidad de que la Escritura habla de los dones de la iglesia, los dones de la iglesia, como algo vital para que la iglesia local, la iglesia universal funcione. Y esto no es privativo o exclusivo de un grupito. Por eso, en nuestras discusiones de eclesiología, yo me aferro a la negación de que como evangélicos sigamos insistiendo en que existen laicos y existen clérigos. No es que él es pastor, no, es que él es un laico. Esa no es una división bíblica. O sea, no es decir, sí es cierto, hay diferencias de dones, como es claro en la Escritura. Dios ha dado dones y a algunos les ha dado el don de pastor, a otros no, les ha dado un don diferente, pero hacer de ese don una categoría institucionalizada es algo antibíblico. Tal como la Iglesia Católica Romana lo ha mantenido, y nosotros venimos de ese contexto, la mayoría de nosotros, ¿no? El cura, el sacerdote, el arzobispo, todos estos son curias, son clero, los demás son pueblos, son laos, ¿verdad? En ese sentido, de ahí viene laico, laos. En la iglesia evangélica no debería ser así. En la iglesia evangélica, de acuerdo a lo que incluso los mismos reformadores nos enseñaron, todos deberíamos considerarnos sacerdotes. No porque todos tengamos el don de pastor o porque no necesito a mis otros hermanos, sino porque todos estamos dentro de este cuerpo de Cristo, que somos necesarios los unos para con los otros, y ninguno está más cerca de Dios que el otro. Esa idea de que el pastor está más cerca de Dios que yo es errónea, ¿no? Completamente, porque de acuerdo con la Escritura, el pastor tiene una función dada por Dios a través del don que le ha dado para que funcione de cierta manera, y Efesios capítulo 4 dice exactamente que la función principal de estos líderes es la de capacitar a los santos para la obra del servicio del ministerio. Entonces, vivimos en estas dos realidades extremas, en donde algunos quieren irse completamente de lo institucionalizado porque la institucionalización de la iglesia como tal es negativa. Y a eso el Nuevo Testamento le dice, no es cierto. El verdadero cristiano no puede existir individualistamente. Necesita conectarse hacia arriba y hacia los lados. Tenemos responsabilidades. Todos somos parte de un cuerpo. Dios te ha dado dones para que funciones y le sirvas a Él y a los demás. Esa funcionalidad solo se da dentro de un cuerpo local, y se puede dar y debería darse dentro de ese cuerpo local. Por el otro lado, la institucionalización de profesionales en la música, profesionales en el púlpito, solamente es algo también que debemos corregir, ¿no? Los profesionales en el púlpito frecuentemente son gente ilustrada en retórica, por ejemplo, ¿no? Las clases de homilética a veces son clases de retórica, y con eso yo no estoy diciendo, ni mucho menos. Ustedes deben conocer que yo he sido profesor de teología y de homilética o de predicación en varios seminarios, con mucho tiempo, pero la preocupación mía a veces con las clases de homilética tiene que ver con el hecho de que a veces enfatizamos tanto la retórica que la fidelidad al texto bíblico es secundaria. Y si debemos sacrificar algo, si hay que sacrificar algo, debería ser más la retórica y no el texto bíblico. Pero eso es harina de otro costal, y otro programa. Sí, estamos, pero es importante parentéticamente hablando lo que usted también decía. Yo lo pondría así, no sé si usted está de acuerdo, esta diferenciación entre un servicio que hace alguien para el cuerpo de Cristo, es decir, ya sea el pastor, el líder de alabanza, a una jerarquía que esa persona tiene en su relación con Dios con respecto a los demás.
y ahí entiendo, o es así como entiendo lo que usted dice de la profesionalización de ciertas labores en la iglesia, como verlo para un grupo de elegidos que solo ellos tienen acceso a cierto tipo de ministerio, mientras los demás no lo tienen. Sí, Eh, entonces, hablemos del ministerio de la predicación o la homilética, entonces alguien que es muy carismático, muy hábil en la retórica, de muy buena verbalización, entonces se hace pastor, usando una pésima expresión, pero en función de su capacidad de presentar un discurso elocuente y exactamente. no en función de un llamado divino del servicio de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Sí, Entonces exactamente. es más o menos como estoy entendiendo lo que usted dice, no sé si es una buena manera de Claro, usted encapsularlo. tiene que recordar, Jonathan, el Nuevo Testamento le impone un orden a la iglesia. Es decir, hay una estructura, por lo menos básica, que la iglesia sí debe tener. Ujú, En esa estructura hay suficiente espacio para que la gente se desarrolle y se desarrolle los dones que Dios le ha dado ujú, para funcionar. ujú, Gustaría recordar las cartas pastorales del apóstol Pablo, ¿verdad? Donde directamente le dice a sus discípulos espirituales o a sus enviados apostólicos, Timoteo, Tito, que pongan orden en las iglesias y les describe un cierto orden, o sea, ujú, no tan eh, específico y tan detallado en ciertas cosas como las que hoy miramos en ciertas iglesias, pero eso es parte también de la libertad que la iglesia tiene para organizarse en aquellas áreas donde la iglesia, el Nuevo Testamento no le ofrece detalles y mientras no se violen los principios fundamentales del cristianismo, tiene libertad para hacerlo. Y precisamente por eso tenemos varios tipos, creo yo, de denominaciones que se agrupan de manera diferente o se organizan de manera diferente. Entonces, mientras ese orden no sofoque, no ahogue, digamos, el funcionar del cuerpo, estamos bien. Pero esta es una tensión que toda iglesia local debe vivir y debe por lo menos darse cuenta. No, no podemos pretender otra vez aquí románticamente quitarnos de encima todo tipo de institución para dejar simplemente hermanos aislados, amontonados, reunidos sin ningún orden. No, la Biblia habla de líderes, ¿verdad? De la iglesia, habla de ancianos, habla de pastores, habla de diáconos, habla de diaconisas, habla de este tipo de organización que es para la salud de la iglesia. Habla de disciplina, por ejemplo, también, que es algo que no nos gusta muy hoy en día. Habla de que la iglesia es encargada de dar disciplina y con todo el mundo, con todas las cosas que eso abre, ¿no? Y en los problemas que uno se puede meter en la iglesia contemporánea, especialmente en los Estados Unidos hoy. ujú. Pero, Jonathan, mira, antes de seguir con esto, yo quisiera profundizar un poquito más en la identidad de la iglesia, porque creo también que es algo que se pasa por alto hoy en día debido a algunos movimientos teológicos. Eh, la iglesia, si la miramos desde la perspectiva final, diría yo, es decir, la perspectiva escatológica, esa del libro de Apocalipsis, por ejemplo, en donde en Apocalipsis capítulo 5 se miran reunidos alrededor del trono de todas las naciones y de todas las lenguas, de todas las etnias, alabando al Cordero por su obra. Digamos que si quisiéramos definir a la iglesia desde esa perspectiva, desde la perspectiva última, escatológica, nosotros diríamos que la iglesia es ese grupo, ese conjunto de individuos, de personas, de hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo y que como tales tienen este gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es decir, esa perspectiva final es importante, es necesaria, vamos hacia esa realización de que existe un solo cuerpo, un solo templo, un solo pueblo de Dios que va y que al final se reconoce como tal. Sin embargo, por el otro lado está la apreciación histórica de la iglesia en la historia de salvación, cómo
entiendo la iglesia en la historia de salvación. Para algunas teologías, la iglesia comienza con el primer creyente allá en Génesis, ¿no? Capítulo 3, si es que Adán, con las palabras que dice sobre Eva, parece estar reconociendo otra vez su fallo y la confianza que tiene en que Dios va a salvarlos, o con Abel, digamos, el primer evidentemente creyente. Algunos no hacen diferencia completa entre lo que sucede en el Nuevo Testamento y lo que sucede en el Antiguo Testamento, como si las dos cosas fueran lo mismo y solamente hay elementos de diferencia quizás ornamentales, cosas que quizás se añaden poquito a poco en la medida que va avanzando el canon. De tal forma que cuando ustedes van al Antiguo Testamento sin ningún tipo de reflexión sobre esto, se puede tomar todo lo que está en el Antiguo Testamento como dirigido directamente y sin ningún tipo de explicación y mediación a la iglesia de hoy en día. Esto es lo que algunos enseñan y esto es la eclesiología de algunos movimientos de corte, en especial de corte reformado. La iglesia es así, la iglesia es una y viene desde Génesis, ¿no? Hasta nuestro tiempo. Exacto. Es valioso ese acercamiento porque nos ayuda a entender que el Antiguo Testamento no solamente es para los judíos o no solamente es para el pueblo del Antiguo Testamento. Que el Antiguo Testamento es palabra de Dios y que también nosotros tenemos que ir y buscar en esto dirección de parte de Dios en la escritura del Antiguo Testamento. Sin embargo, por otro lado, este acercamiento de mirar a la iglesia de esa forma, sin conciencia, diría yo, tratando de entender un poquito más lo que el texto bíblico dice, sin conciencia del desarrollo de la revelación, y no solo del desarrollo de la revelación, sino del cumplimiento de las realidades proféticas del Antiguo Testamento, que hacen diferencia entre lo que sucede en el día de Pentecostés y lo que ha sucedido antes, ¿no? A mirar a la iglesia como la comunidad escatológica, la comunidad del Mesías, la comunidad que solo existe en virtud de que el Mesías existe, es y debería ser una también regla de interpretación para todos nosotros. No quiero perderlos con terminología así demasiado técnica, pero el punto que estoy diciendo es que para otra manera de acercarse a la realidad de la iglesia es que aquella que dice, insiste en que la iglesia como tal, la comunidad del Mesías comienza en Pentecostés y hay razones específicas que lo indican así. Esto no significa que el Antiguo Testamento no sea palabra de Dios o que Israel no sea parte del pueblo de Dios o no vaya a ser parte del pueblo de Dios. Es más bien el reconocimiento de ese desarrollo histórico en donde con la venida del Mesías una nueva realidad se ha implantado. En el Antiguo Testamento teníamos la profecía sobre el Mesías. En el Nuevo Testamento tenemos la realidad del Mesías que ha venido y se ha hecho carne y que todavía en los evangelios nos dice de manera futura que Él va a edificar, tiempo futuro, la iglesia, edificaré mi iglesia, Mateo 16. Esa realidad todavía en el tiempo del Mesías es futura. Esa realidad que se va a dar y que va a funcionar a partir de que también se cumpla la promesa del Antiguo Testamento en Jeremías y en Ezequiel de que Dios mandaría su espíritu a través del Mesías, algo que todavía el Mesías en los evangelios profetiza y promete como algo que vendría en el futuro cercano. Esta profecía de la venida del Espíritu de una forma diferente al Antiguo Testamento se cumple en Hechos capítulo 2.
Este Hechos capítulo 2 es el inicio de la iglesia como tal. Ese principio de interpretación debe respetarse en varias razones. En primer lugar, una de carácter ética, de carácter, digamos, de obediencia específica, de conducta. Cuando voy al Antiguo Testamento, debo reconocer que hay cosas en el Antiguo Testamento que no se aplican necesariamente a la iglesia. Y alguien dice, ¿cuál? Bueno, en primer lugar, yo tendría problemas como salvadoreño, que me encantan las pupusas de chicharrón, por ejemplo, y en los pasajes de la ley de Moisés Sí. estuvieran todavía vigentes de manera en la que el judío la entendía, ¿no? Y que le costaría la vida, honestamente, si las desobedecía. Pero con imagínense, o los camarones para muchos, una sopa, una mariscada, por ejemplo, a los latinos, como les encanta, ¿no? En el Antiguo Testamento, lo siento, ustedes quieren vivir sin que haya este tipo de cambio fundamental, el cambio fundamental de Marcos capítulo 7, ¿no es cierto? En donde Jesús dice que todos los alimentos son, de aquí en adelante todos los alimentos son santificados. Wow. Mira, el tiempo se nos va y yo quiero avanzar porque sé que tienes otras preguntas ahí, pero la razón por la que situamos a la iglesia, el inicio de la iglesia en Hechos capítulo 2 tiene que ver, en primer lugar, porque la iglesia no puede existir sin el Mesías. En el Antiguo Testamento el Mesías encarnado, quiero decir, sí, la segunda persona de la Trinidad ya existía, obviamente, pero el Mesías encarnado, prometido en el Antiguo Testamento, no existía. Y esta es la comunidad del Mesías, la comunidad de Cristo, la iglesia de Cristo. La iglesia no puede existir si no está el Mesías. Número dos, la iglesia no puede existir sin la presencia del bautismo del Espíritu prometido en el Antiguo Testamento, prometido por el Señor Jesús en los Evangelios, en Juan, por ejemplo, en Hechos capítulo 1 todavía prometido y en Hechos capítulo 2 realizado. Cuando el Espíritu Santo viene, entonces una nueva realidad comienza a funcionar. La iglesia no puede funcionar también, por ejemplo, con algo que voy a mencionar en mis predicaciones sobre los dones, es que la iglesia es una realidad que existe por los dones, las habilidades que Dios le ha dado a esta iglesia. Esos dones, de acuerdo con el apóstol Pablo, solo vienen a la iglesia después de que el Mesías ha sido resucitado y ascendido. Cuando Jesús asciende, entonces dice Efesios capítulo 4, Él le da los dones a la iglesia. Una iglesia sin dones sería una iglesia inexistente, una iglesia ineficaz, una no iglesia en ese sentido. Entonces, la iglesia comienza en Hechos capítulo 2, también comienza en Hechos capítulo 2 porque Jesús es cabeza de la iglesia solo en el momento en el que Él es reconocido por Dios otra vez como ascendido y es hecho cabeza de tal. Sin el Mesías ascendido no hay iglesia. En ese sentido, hay más tela que cortar sobre esto, por supuesto, en clases de eclesiología y escatología, pero eso es importante reconocerlo. Sobre esta distinción, Jonathan, la otra distinción importantísima que debe hacerse en la iglesia es la necesidad de insistir que existe la iglesia local. Antes de que entre ese punto, déjeme un segundo, sí, porque hemos hablado de realmente muchísimo contenido que me gustaría que las personas se tomen un segundo para asimilarlo y básicamente hasta este punto, porque ahora vamos a entrar de cara a la iglesia local, pero hasta este punto me gustaría concretar un par de cosas que el doctor ha mencionado que son fundamentales. Lo primero que hablamos al principio de la charla es la esencia de la relación filial de uno con Dios al ingresar a la iglesia. Es decir, no estoy hablando de ingresar a la iglesia al templo físico o al lugar de reunión, sino al ingresar por medio de la fe en Jesucristo, de la regeneración, del nacer de nuevo. Se puede usar una serie de términos, a que ahora yo soy nacido por la voluntad de Dios, soy nacido espiritualmente y soy parte de la familia de Dios de manera literal. Me siento a la mesa con Dios ya de manera figurativa, ¿verdad? En un momento será de manera literal. Número uno.
Número dos, de que la iglesia institucional existe y es una realidad con una función. La función de la iglesia institucional es el orden dentro de esta familia, por una manera de ponerlo así. Es decir, a esta familia Dios le ha delegado ciertas funciones, como por ejemplo la formación, la educación, el cuidar los unos por los otros, la enseñanza y la disciplina. Y todo eso no se va a ejercer de manera metafórica, sino de manera práctica por medio de la iglesia institucional, de la organización física humana de la iglesia que lleva a cabo esa labor delegada por Dios a sus hijos. Número tres, se ha hablado de que en ese entendimiento de la relación con Dios no hay jerarquías, no es que uno es más hijo, uno es menos hijo, uno es más, uno está más cerca de Dios y el otro más lejos de Dios, en el sentido de que Dios te escucha a ti, tus oraciones no me escucha a mí. Entonces, somos hijos de Dios y eso se le llama el sacerdocio universal del creyente, ¿verdad? El pleno acceso que tenemos a Dios y la capacidad que todo creyente tiene de llevar adelante el ministerio. Pero también se ha hablado de que sí, dentro de ese orden Dios ha establecido una cierta autoridad en la iglesia, obispos, presbíteros, diáconos. No hemos entrado mucho en detalle, pero sí hay una cierta autoridad de la iglesia en base a esas funciones de la enseñanza, del orden, de la formación de otros, de la disciplina, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia institucional tiene un lugar, es bíblico, pero no es un lugar de jerarquía divina, es un lugar de orden, de funcionalidad, de organización, pero que no deja de ser divino porque es también encomendado por Dios. Entonces ahí al decir, yo soy parte de la iglesia, pero no creo en la iglesia institucional, yo no tengo ningún líder, no rindo cuentas a nadie, entonces en ese sentido estás yendo en contra de Dios también, como la contracara de decir, la iglesia es una pirámide y aquí está la cabeza absoluta que es el representante de Dios en la tierra y los demás entran a Dios a través de mí, también es contrario a la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de una igualdad horizontal, pero dentro de esa igualdad horizontal existen funciones y roles que conllevan autoridad y orden. No sé si lo hemos encapsulado de manera adecuada. Perfecto, hermano. Te sacaría 100 en el examen si estuviera pasando la clase. Qué Ok, buen, buen resumen, la verdad. Hay mucho detalle ahí, obviamente, que no podemos cubrir en una hora, pero todas estas funciones de la iglesia, por ejemplo, que acabas de mencionar, cada una de estas funciones son importantísimas porque son también diseñadas por Dios y nos las ha encomendado Él en su palabra, ¿no? Todo se reduce otra vez al conocimiento de la Escritura. amén. Aquel que dice, es que mira, hay un montón de románticos allá afuera, ¿no? Que dicen amar a Dios, pero no quieren nada que ver con su palabra, otra vez, ¿no? Ah, sí, yo amo a Dios, pero lo que Él diga no me importa, Así ¿verdad? es, Eso es una contradicción. Y eso es, para mí, amar a Dios significa, como Él mismo me lo enseña, guardar sus sus mandamientos. mandamientos. Y Amén. el conocimiento de la Escritura nos lleva a la realidad de que sí existe nivel de institución que es necesaria para el funcionamiento correcto de la iglesia, del pueblo de Dios. Y que No, no desde me ese gustaría que se nos vaya a ahí, la hora sin entrar a este tema de la iglesia local, porque claro, también brevemente hemos hablado entre paréntesis del inicio de esta concepción de iglesia y el doctor nos explicaba muy bien de que la iglesia nace como tal, como la concebimos ahora, dentro de estas definiciones que hemos dado, nace en Pentecostés. Si bien la iglesia en el Antiguo Testamento hay promesas para la iglesia, se visualiza el Mesías, la llegada de Jesucristo y todo lo que el doctor ha explicado, que no lo vamos a reexplicar nuevamente, la iglesia nace en Pentecostés como un nuevo concepto, una nueva dispensación, una nueva etapa de la relación de Dios con la humanidad. Ahora, habiendo dicho eso, me gustaría que sí hablemos de este tema de la iglesia local, porque ¿qué es? ¿Cómo se entiende? Y si es bíblico. O es que simplemente yo soy parte de esta idea de la iglesia universal, metafórica. Sí, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo soy parte de la iglesia, pero mi pastor es alguien que lo veo en YouTube, que nunca ha escuchado de mí y que está a 2000 millas de distancia de mí, pero él me pastorea. O sea, es un video o una predicación, un reemplazo de mi pertenencia, de esa unión, colaboración mutua en la iglesia. Por favor, si un poquito podemos hablar sobre este tema de la iglesia local y el relacionamiento personal en la iglesia. mira, Jonathan, una de las realidades teológicas, filosóficas y teológicas en realidad es que somos lo que somos en virtud de las relaciones que tenemos con Ujú. otros.
La iglesia local ha sido colocada por el Señor para que dentro de ella me forme y yo crezca. ¿Es necesaria la iglesia local? Sí es necesaria porque Dios pide que exista esta manifestación de la iglesia universal en donde yo pueda no solo ejecutar o poner en función los dones que Él me ha dado, sino también para que yo pueda ser ministrado por otros y en ese sentido juntos poder crecer. Cuando revisamos los pasajes eclesiológicos de Efesios y de Colosenses, nos damos cuenta de una verdad sorprendente, diría yo. Por lo menos para mí fue sorprendente cuando hace ya bastantes años pasaba por estos pasajes preparando mis clases de teología y repasaba lo que el apóstol nos dice en Efesios, en Colosenses, y es algo que está diseminado en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Pedro lo dice también, sobre la necesidad que tengo de los otros creyentes. La vida cristiana no consiste en simplemente tener mi Biblia, aquí, mi Biblia, Dios y yo leyendo mi Biblia. Esa manera individualista de entender la fe cristiana es equivocada. Es muy nuestra, es muy moderna, muy de la ilustración, ¿no? En realidad a nosotros se nos hace fácil estar con este texto, por ejemplo, aquí, porque muchísimos de nosotros, no todos nosotros tenemos un texto o muchos textos. En el tiempo del Señor Jesús, el tiempo del Antiguo y el Nuevo Testamento no era así. La mayoría de personas necesitaban que se les leyera el texto y generalmente eso sucedía, obviamente, en el contexto de la reunión de la iglesia. Pero cuando lee uno Efesios capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Colosenses 2 y 3 otra vez, descubre este dato sorprendente que Dios se nos da a conocer a nosotros, se nos revela, para ocupar esa palabra que Pablo ocupa en el contexto de Efesios, a través de las coyunturas y los ligamentos que dentro de la metáfora del cuerpo de Cristo somos los miembros de la iglesia local. Es decir, soy parte de un cuerpo de iglesia local y para conocer a Dios no simplemente necesito la escritura y mi oración, que son cosas obviamente básicas y necesarias y ojalá lo hiciéramos más, pero de acuerdo con la misma escritura, yo necesito estar en contacto con los demás porque es a través de estos otros tangibles, visibles, comunicables, como en este caso, comunicándonos personalmente, tocándonos, afilándonos mutuamente, en el que en ese proceso no solamente el cuerpo de Cristo crece sólidamente hacia la humanidad perfecta, dice el apóstol Pablo, es decir, no vamos a pretender llegar a ser el mejor ser humano posible en aislamiento, sino es en este contexto de la iglesia local en donde, de acuerdo con la escritura, se crece hacia la humanidad perfecta, el varón perfecto a la estatura de Jesucristo, que es el ideal, que debería ser el ideal de todos aquellos que conocemos al Señor Jesús. En otras palabras, sin la iglesia local, sin esos elementos de iglesia local, que son individuos concretos con los que hablo, con los que tengo comunión, a veces comiendo, a veces hablando, a veces tocando, como muy buenos latinos, ¿no? Y muy buenos judíos, tocándose, aun cuando eso ahorita es complicado en este contexto específico, pero sí es una realidad de necesidad humana y que Dios la tome en cuenta para que tú y yo crezcamos como Él quiere que crezcamos. En ese sentido, entonces, no debemos pasar por alto que nosotros aprendemos de Dios cuando estamos juntos con otros creyentes, conocemos a Dios de una manera en que no se puede conocer a Dios en otra parte, ni a través de la creación, ni a través de la escritura solamente, sino en la comunión de el santo comunión, se me lengua la traba en este sentido, de la comunión de los santos. Ese es el lugar específico en donde Dios
hace que yo crezca como ser humano y como hijo suyo. Y crecemos de varias maneras. No crecemos solamente por estar escuchando al mismo pastor o escuchando la misma música o los mismos cantos. Conozco no solamente positivamente, porque muchas veces miro cómo se deben hacer las cosas y otras veces miro cómo no se deben hacer las cosas. No, en ese mismo Correcto. contexto. Y si yo le preguntara, seguramente si te pregunto a ti, Jonathan, y le pregunto a un montón de otros hermanos que están en el ministerio, concordarían conmigo en que muchas veces uno aprende de manera negativa. Es decir, Exactamente. cuando miro que ciertas cosas o cuando oigo a algún hermano que está diciendo una barbaridad, ¿no? Y yo tengo que a veces aguantar y ser pacientes y decir que esto yo no lo quiero hacer. Tenemos que ser sinceros, muchas veces sucede, pero en ese proceso yo crezco. Por eso es importantísima la realidad de la iglesia local, más que un ente social de representación social en donde a mí se me ubica como perteneciente a una iglesia en cierta localidad. Lo que importa en primer lugar es esta dimensión de relaciones. Ustedes y yo deberíamos recordarnos otra vez como parte de introducción a la teología, es decir, fundamental, el principio fundamental de toda la teología cristiana es que al inicio de todo lo que existe, al inicio de todo el universo, en el centro del inicio, la fuente, diríamos, de todo lo que existe, no es un individuo, no es un individuo, es una relación, el Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es la relación eterna que ha dado inicio a todo lo demás. Y dentro de esto, todo lo demás, existe un cuerpo que quiere reflejar a este Dios Trino. Y esta reflexión del Dios Trino se da precisamente en interrelación con los demás, interrelacionando. En teología se habla de esta pericoresis, esta relación eterna del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde se interpenetran, ¿no? Constantemente, relacionándose constantemente, amándose constantemente, dándose honra constantemente. Esto es parte de lo que la iglesia también debería aprender a hacer. No se trata del individuo aislado que simplemente busca su propia gloria. Son tres, es una relación profunda que debería verse reflejada en la iglesia local. Por eso, precisamente, la iglesia local es necesaria, es importante, aún en medio de todas sus debilidades y todos sus lados ciegos también que los tiene, en realidad. Wow. Entonces, se nos está yendo la hora y eso es lo que me... Porque como en toda charla con el doctor Alfaro, aprendemos tanto y siempre hay más que quisiéramos aprender. Pero este tema de la iglesia local me parece tan importante y usted lo ha definido de una manera tan fundamental, que es la esencia misma de Dios, desde la Trinidad misma de Dios, la relación que existe. Y del otro lado, esta idea del individualismo, que es una idea moderna, no es una idea bíblica. En los tiempos bíblicos ni siquiera existía esta concepción. Si alguien volvería 2000 años en el tiempo y se acerca a un discípulo cualquiera en los tiempos de la primera iglesia y le dice, yo soy cristiano, pero no soy parte de la iglesia y aquí tengo mi rollo, yo leo mi Biblia en mi casa, lloro solito, yo creo que lo vería como algo tan disparatado que estaría pensando que estaba hablando de otra religión, de una secta, o hasta, hasta le echaría demonios, porque no entendería. Esta es una nueva religión, dirían aquellos, ¿no? Porque eso no lo conocemos. La iglesia es esto, precisamente, Jonathan. Y sí, definitivamente ya tenemos que empezar a despedirnos, pero la iglesia es el pueblo de Dios, es la familia de Dios. Y si no entendemos este elemento plural ya ahí en esas, el cuerpo de Dios, es un elemento plural aquí, no individuos. La iglesia no es, y por eso es nuestra lucha, hermano, contra aquellos que
identifican a ciertas iglesias con individuos únicamente, como si el individuo fuera lo esencial en esta iglesia, ya sea el pastor o el cantante o como quiera, ¿no? No, y deberíamos decir así un rotundo no. Una de las cosas, yo creo, como vamos terminando con esto, una de las cosas que más he apreciado de algunos de los colegas teólogos importantes, digamos, para mí, considerarlos gigantes en la fe, ha sido que muchos de los que he conocido, en lugar de estar siendo un pastor de una iglesia de 2.000, 3.000, 4.000 miembros, aun cuando es un doctor en teología o en Biblia o en otras disciplinas del conocer cristiano, deciden por sí mismos irse a una iglesia pequeñita, a una iglesia pequeña en donde puede tratar con los demás y puede enseñarle a los demás sin esas presiones de ser reconocido, ¿no? Y porque la iglesia se reconozca por lo que yo soy o por lo que bien que expongo la palabra, que lo hacen bien, su trayectoria lo refleja, su conocimiento lo deja ver y sin embargo por opción, por preferencia, no, voy a trabajar con la gente de aquí abajo, la gente con la que este tipo de presiones, que muchas veces presiones sociales impuestas por el mundo, son más poderosas que la misma palabra de Dios. Hermano Jonathan, hagamos otra sobre eclesiología. Tenemos que hacer una segunda charla, definitivamente. Hay mucho más aquí, quizás simplemente un tiempo para invitar a todos aquellos que te escuchan a buscarnos en el Seminario Teológico de Dallas. Nuestra maestría está abierta para aquellos que tienen educación universitaria, aun cuando no sea en Biblia, y los precios que se ofrecen ahí, sinceramente, son para que usted de verdad le diga que sí, ya, véngase. Y podemos tener mucho más tiempo para hablar de estas cosas en nuestras clases semanales y dedicarle más tiempo a esto, porque sinceramente una horita nos Se queda nos va. como con ganas. Yo no me quisiera levantar de esta silla, pero tengo que ir porque hay algunos hermanos ahí que me están esperando porque voy a predicar sobre Efesios capítulo 4. Amén. Yo le digo muchísimas gracias. Yo creo que hemos aprendido mucho, hemos tocado fundamentos muy importantes con muchísima claridad, como siempre. Gracias por regalarnos su tiempo y le tomo la palabra. Vamos a agendar una tercera conversación con el doctor Alfaro cuando así Dios lo permita. Más pronto que tarde, esperemos que así sea. Y recordarles a todos el Seminario Teológico de Dallas. Yo voy a quedar un momento para reforzar ese punto y vamos a compartir los links, pero no le quiero quitar tiempo tampoco a su congregación y a sus otros quehaceres. Que Dios los bendiga. Saludos en la casa, por favor, y va a ser hasta una próxima oportunidad. Igualmente, hermano, un saludo para toda tu audiencia y es una bendición estar con ustedes. Sigan adelante en medio de tiempos difíciles. Dios está con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Gracias a los que nos han visto el día de hoy en esta hermosa y profunda charla con el doctor Gerardo Alfaro. Recordarles que el doctor Alfaro es PhD en teología. Él ha sido docente de CETECA, ha sido docente del Southwestern Baptist Theological Seminary y actualmente él es el director del programa en español del Dallas Theological Seminary. Un seminario muy, muy reconocido con muchísima trayectoria y muchísima producción teológica. Y una cosa que Dallas pone a la disposición de aquellos de habla hispana es que el costo de posgrado en Dallas para los hispanos es 1/3 de lo que les cuesta a los de habla inglesa. Es decir, si tú quieres acceder a una educación superior en teología de muy buena calidad, el link se va a compartir en nuestros comentarios y también este video va a estar editado y va a estar puesto en YouTube el día viernes, donde los links van a estar a tu disposición, pero busca, es bien sencillo, D de dado, T de toro y se me fueron los ejemplos, pero la S.edu/español.
Y puedes entrar ahí y vas a encontrar los programas en español de Dallas. Lo único que necesitas es un título universitario a nivel de licenciatura. Tienen diplomados, tienen una serie de maestrías y vas a acceder a una educación de primer nivel a un precio mucho más reducido que aquellos que hablan inglés. Así que no pierdas esta oportunidad. De vez en cuando también están poniendo una que otra clase gratuita. Hace unos meses pusieron la clase de Santiago, un estudio del libro de Santiago de manera gratuita. Así que vale la pena averiguar en el Seminario Teológico de Dallas. Otra cosa importante que el doctor mencionaba, hemos hablado sobre eclesiología, la necesidad de ser iglesia, de formar parte de la iglesia local. Y en todo esto, él concluía con una cosa muy, muy importante. La iglesia local es donde nos relacionamos, donde tenemos comunión unos con otros y donde se viven las funciones de la iglesia, tanto el apoyo mutuo, el acompañamiento mutuo, la corrección mutua, la enseñanza mutua. No estamos diciendo que no veas enseñanzas o que no busques otros pastores, otras personas que te gustan por medio de las redes sociales. Si te gusta ver los servicios de una iglesia en las redes sociales, pues hazlo, pero eso no reemplaza a tu iglesia local. Alguna vez veía a alguien colocar en Facebook, alguien que dejó de asistir a una iglesia local, dejó de congregarse y colocaba en sus estados de Facebook la iglesia online que veía y decía del pastor de aquella iglesia: este es mi pastor. Pues la verdad es que no es tu pastor porque no está haciendo la labor pastoral en tu vida. La labor pastoral es acompañarte, cuidarte, escucharte, orar por ti, orar contigo. Entonces, necesitas formar parte de una iglesia local. Número uno. Y número dos, el tamaño de la iglesia no necesariamente va a ser representativo de la pastoral que se te esté llevando a cabo. Existen iglesias muy grandes, pero con programas muy bien desarrollados, muy bien pensados para que tú puedas ser personalmente pastoreado. Grupos de conexión, grupos pequeños, células, donde la labor pastoral se está realizando en tu vida. A la vez que existen iglesias pequeñas, donde también la pastoral es casi inexistente. ¿Por qué? Porque por muy pequeña una iglesia de 50, 60 personas, el pastor es inaccesible. Entonces, busca un lugar en el que tú conectes, en el que sientas que estás formando parte y estás viviendo tus dones, tu llamado y tu caminar mutuo con el Señor y con tus hermanos. Ha sido una charla muy bendecida, muy importante. Yo he quedado muy bendecido, espero que tú también. Este miércoles en la noche tenemos otra charla en vivo muy, muy interesante con tres grandes músicos de Cochabamba, de nuestra sociedad. Vamos a estar con Daniel García, que es parte de la alabanza de Génesis y también guitarrista del grupo Sacrilegio. Suena mal, suena terrible, pero Daniel tiene una vieja vida que el Señor ya lo ha llevado a dejar atrás. Dani está monitoreando la charla tras bambalinas, sabe que lo estoy molestando. Vamos a estar con Ali Milán, muchos de ustedes la conocen, y también con Cayo de Agua Viva de la Roca. Entonces vamos a estar hablando sobre arte, cultura y fe. Y vamos a estar hablando qué importancia o qué valor tiene el arte dentro de la cultura y dentro de la fe. Te esperamos este miércoles a las 9 de la noche. No te olvides conectarte a las redes sociales de la iglesia y también seguimos en un tiempo de cuidarnos los unos a los otros. Así que es mejor si te puedes quedar en casa, que así lo hagas. Si necesitas salir, pues utiliza todos los elementos de bioseguridad y la precaución necesaria. Cuídate, cuida a los tuyos, cuidémonos unos a otros para que cuando esto pase volvamos a estar juntos y no nos falte ninguno. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles en la noche. Hasta pronto. Gracias.